Buenas noches, Dios me les bendiga. Es un gusto estar aquí con ustedes. Hoy vamos a tener una palabra preciosa, una palabra donde vamos a glorificar el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Así que disponte. Yo te invito a que no te distraigas, sino que te mantengas allí. Dale me gusta a esta transmisión, bien sea que la estés viendo en tu Facebook o la estés viendo en YouTube. Dale me gusta, compártenos allí un mensaje, saluda, porque sabes algo, hoy el Señor ha puesto sus ojos en tu vida y tiene un mensaje que va a impactar tu corazón. Vamos a orar. Padre Santo, Dios de la gloria, gracias te damos, Señor. Gracias por este tiempo y por la oportunidad de mantenernos conectados a través, Señor, de las diferentes redes. Muchas gracias. Te pedimos, Padre Santo, que el mensaje, no solo de hoy, sino todos los mensajes que se están construyendo, Señor, que se están transmitiendo, que son mensajes centrados en ti, logren el objetivo que tienen, y es llegar e impactar las vidas de muchas personas. Hoy te pedimos, Espíritu Santo, que toques nuestro corazón y que tengamos presente que tú nos miras con profundo amor. Gracias te damos, Señor. Amén. Dios les bendiga. Te voy a invitar a que le regales una sonrisa a alguna persona que tengas cerca, algún familiar, algún amigo que tengas allí contigo. Por favor, regálale una sonrisa. El Señor Jesús quiere que nosotros nos riamos. Quiere que nuestra alegría, que nuestro rostro, que todo nuestro ser exprese el gozo que Él es capaz de poner en nuestros corazones. Así que regala una sonrisa. Y si de pronto estás solo o sola, bueno, escribe allí en el chat, en la transmisión. Les regalo una sonrisa, les regalo bendiciones. Quiero hacerles una pregunta a todas las personas que nos están viendo. ¿Alguna vez has tenido la oportunidad de mirar a alguien de tal manera que has logrado transmitirle algún mensaje, inclusive sin palabras? ¿Alguna vez de pronto te han mirado de tal manera que lo has recordado y que has sentido que te dijeron algo, aunque no te dijeron ni una sola palabra? Sí, eso suele suceder. Nos sucede en la vida cotidiana. Hay miradas que tocan nuestro corazón. Hay miradas que nos conectan. Hay miradas que nos enamoran. Inclusive hay miradas que nos han llevado a cometer errores e inclusive hasta pecar. Te voy a invitar, por favor, a que escribas allí una mirada que recuerdes. Escríbelo, vamos, escríbelo por favor. Una mirada que tú recuerdes. La mirada de pronto de ese hijo cuando nació y te miró así con esos ojitos preciosos y te conectó. O de pronto una mirada de alguien que en algún momento te pidió ayuda. Una mirada que recuerdes. Escríbelo en el chat, por favor. Y mientras lo vas escribiendo, yo te cuento una que recuerdo. Hace ya muchos años entré yo a un aula de clases donde se estaba dando un curso y encontré allí, vi en la parte de atrás que estaba sentada una chica. Tenía unos ojos lindos, un rostro hermoso, y ¿sabes qué? Yo enseguida quedé flechado. Ella cambió la mirada porque hacía como que no me había visto, pero yo sé que sí me había visto. Yo sí llegué y los ojos los puse fijamente en ella. Me acerqué y seguí mirándola y ella bajó la mirada. Pero yo debía sentarme muy cerca a ella porque además su apellido era el mismo apellido que el mío. Y las sillas estaban cercanas. Para no alargarte la historia, esa es mi esposa. Hoy con ella tenemos 2 hijos y tenemos la bendición de tener a Jesús en nuestro corazón. Recuerdo esa mirada que me flechó aquel día hace, no le digo cuánto tiempo, porque de pronto revelo la edad, no tanto la mía, sino revelo la de ella, pero hace ya bastante tiempo. Tú que has escrito allí, muchas gracias. ¿Sabes algo? Vamos a hablar un poco de las miradas. Hay quienes dicen que las miradas hablan más que 1000 palabras. Es cierto. Definitivamente con una mirada podemos expresar muchísimos sentimientos, emociones, o inclusive con una mirada podemos mandar un mensaje de parte de Dios. Y vamos a hablar un poco de eso, pero me resulta una inquietud. Bueno, ¿qué dice la Biblia a propósito de las miradas? ¿La palabra de Dios se detiene en ese detalle? Pues te cuento que sí. La palabra de Dios dice en cientos de ocasiones miró fijamente, ver.
lo menciona de manera reiterativa. Lo dice en el Antiguo Testamento y lo dice también en el Nuevo Testamento. Desde el principio hasta el final, la palabra de Dios hace un especial detalle en ver. Así que yo te invito a que tú le digas: Dios, gracias por la oportunidad de ver. Quienes tenemos ese privilegio le debemos decir al Señor: gracias. Y si tú no tienes el privilegio de ver, ¿sabes algo? El Señor despierta en ti nuevas bendiciones y el Señor te permite ver la realidad, quizás no a través de los ojos físicos, pero sí a través de tu espíritu. Así que todos podemos ver, percibir eso que nos rodea. Pero quisiera invitarles a la palabra de Dios, que nos dice de manera muy clara y muy certera lo siguiente. Vamos al libro de Hebreos, capítulo 12, versículo 2. Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora que está sentado a la derecha del trono de Dios. Hay una versión que dice: Jesús, el autor y consumador de la fe. La palabra de Dios es muy clara y muy certera cuando nos está diciendo: tu mirada debe estar colocada en Jesús. En Él tú tienes la fuente de la fe, pero también en Él vas a desarrollar tu fe. Él es el autor de la fe, es el consumador de la fe, y nosotros que un día recibimos a Jesús en nuestro corazón, podemos dar cuenta de que en el Señor Jesucristo encontramos fe, encontramos esperanza, encontramos una vida diferente. La palabra es clara, nos dice: enfócate en Jesús. Así que yo te voy a invitar hoy a que tengamos en estos minutos un tiempo en el cual vamos a ver cómo, a través de unas miradas que están en la palabra descritas, vamos a encontrar un camino para seguir nosotros en nuestra vida. El Señor quiere que nos enfoquemos en Él. Enfocarnos en Él va a traer bendición y nos va a permitir caminar de una manera distinta, aún en medio de las adversidades. De eso vamos a hablar hoy. Así que yo te voy a invitar a que no te desprendas de la pantalla en que en este momento tú estás conectado o conectada viendo este mensaje que viene del cielo para ti. Hay 3 miradas específicas de las que te quiero hablar, y el tema se llama 3 miradas. 3 miradas. No te lo olvides. Recuérdalo. 3 miradas. Y va la primera. La mirada del perdón. La mirada del perdón. Bueno, sí. Vamos a verlo. Vamos a leer Lucas 22, versículos 60 al 62. Y Pedro dijo: hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro. Y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. Esta palabra es maravillosa. Te pongo en contexto. El Señor Jesús, tú sabes que su obra maravillosa implicó que Él fuese a la cruz. En la cruz, Él murió. Recuerden que la cruz era un lugar de muerte para personas que habían cometido errores, que habían cometido fallas, que habían infringido la ley. Sin embargo, Jesucristo, siendo justo, siendo inocente, fue a la cruz de manera voluntaria, lo permitió, para que en la cruz pasara algo sobrenatural, y es que tú y yo encontráramos vida eterna. Eso es maravilloso y es el sentido de tu fe y mi fe. Pero la cruz no quedó allí. Él se entregó en la cruz y luego resucitó al tercer día. Y eso nos da vida eterna a nosotros. Pero te quiero comentar que Jesús, antes de ir a la cruz, tuvo un diálogo bien interesante con sus discípulos. Y Él estaba conversando con ellos, estaba hablando con su inmensa sabiduría. Y hubo un momento donde Él le dice a Pedro que Pedro lo va a negar. Y Pedro, obviamente, ¿cómo así que lo voy a negar? No, no, Señor, yo contigo voy para las que sea. Yo no te voy a negar nunca. Pero lo cierto es que eso sucedió.
Y en este momento, este pasaje lo encontramos en diferentes evangelios. Nos menciona el momento en que Pedro niega al Señor, muy relacionado con el cantar del gallo. Y allí vemos en el libro de Lucas un detalle maravilloso, un detalle en el cual nos dice que Jesús, estando en la cruz, miró a Pedro. ¿Qué significa eso? Significa muchísimas cosas, pero quiero mencionarte algunas. Quisiera resaltar que en el momento que Pedro falló, en el momento que Pedro se equivocó, en el momento que Pedro negó a Jesús, a ver, su discípulo por el cual Pedro había dicho que daría la vida misma si era necesaria. Sin embargo, ese mismo Pedro apasionado, entregado al Señor, ese mismo Pedro que había estado con Jesús muy cerca, es el mismo que le dicen: ¿y tú conoces a ese? No, yo no lo conozco. Negó a Jesús, a su maestro, lo negó. Y tú dirás: ese Pedro sí que es malo. ¿Cómo hizo eso? Pues yo te quiero decir que nosotros tenemos mucha similitud con Pedro. Hay muchos momentos donde lo negamos. Pero el tema es que Pedro cae en cuenta que se ha equivocado. Y en ese momento, cuando canta el gallo, justo en ese instante, sucede que Jesús desde su cruz fija su mirada en Pedro. El Señor está mirándonos aún en nuestras fallas. Hay personas que quizás creen que cuando se esconden no las ve el Señor. Lo hemos creído en ocasiones: no, me escondo para que no me vea, hago algo a escondidas. Pues yo te quiero decir, puede que no te vean tus amigos, no te vean tus padres, no te vea tu esposo, no te vea tu esposa, tus hijos, no te pueden estar viendo quizás, pero el Señor siempre está viendo. Pero hay otro detalle precioso allí, y es que la mirada de Jesús no era una mirada que viniera a recriminar lo que Pedro estaba haciendo. Es decir, no era una mirada humana, no era una mirada común y corriente. Nosotros, cuando le decimos a alguien: no haga eso, a los hijos de pronto le decimos: no corra de esa manera, y de pronto se golpea, uno lo primero que dice es: te lo dije. Porque es nuestra naturaleza. Pero Jesús en ese momento no estaba diciéndole con su mirada: Pedro, te lo dije. Jesús en ese momento, te quiero decir que estaba en el momento más majestuoso de la historia. Estaba allí en la cruz padeciendo un infinito dolor profundo, no solo físico, sino que venía el momento donde Jesús iba a descender y se iba a hacer maldición por nosotros, cargando nuestro pecado. Iba a descender, pero luego se iba a levantar de la mismísima muerte para proclamar libertad en la vida de Pedro, pero también en la vida tuya y en la vida mía. En ese momento, ese Jesús sobrenatural, ese Jesús maravilloso, tenía tanto cuidado y detalle que era capaz de cargar el peso del pecado de la humanidad sobre su vida, pero a la vez estar fijando su mirada de amor y perdón sobre la vida de uno de sus discípulos. Eso solamente lo puede hacer un superhéroe. Y no los de la televisión, sino el verdadero, genuino, auténtico y único Jesucristo, Rey de reyes, Señor de señores, el autor y consumador de mi fe. Él lo hizo posible, solo Él podía hacerlo. Había una mirada que se estaba clavando en el corazón de Pedro y le estaba diciendo: Pedro, ¿sabes qué? He visto tu pecado, he visto tu falla, me terminaste negando, pero a pesar de eso te sigo amando. Me estoy entregando en la cruz por ti, por tu falla, me estoy entregando por ti porque te amo, Pedro. Y lo mismo nos dice el Señor: he visto tu falla, no te quiero recriminar, pero sí necesito que te arrepientas. He visto tu falla, he visto tu pecado, lo he visto y he estado allí en cada momento, pero ahora te miro no para señalarte ni para hacerte quedar en vergüenza. Ahora te miro para decirte que hay perdón si tú aceptas el arrepentimiento genuino que viene de una mirada de Jesucristo. Eso hizo el Señor, eso hizo Él, algo maravilloso. Y esa es nuestra primera mirada, la mirada del perdón. El perdón se activa con mi arrepentimiento. Por eso Pedro se fue a llorar. No porque Pedro fuera un llorón, no,
Y si somos llorones no importa, lo importante es lo que estaba sucediendo por dentro de Pedro. Había arrepentimiento. ¿Sabes qué podemos hacer tú y yo? Tú y yo podemos hacer algo cada día. La palabra de Dios nos dice que ahora está con nosotros el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo nos convence de pecado. Eso que Pedro sintió fue convicción dada por la mirada de Jesús. Tú y yo ahora podemos recibir convicción de pecado gracias a la presencia del Espíritu Santo con nosotros. Segunda mirada. Vimos la primera, mirada de perdón, que se activa con el arrepentimiento. Segunda mirada, la mirada de sal. ¿Mirada de sal? Sí, mirada de sal. ¿Pero por qué? Ya te voy a explicar. Vamos a leer la palabra de Dios en el libro de Génesis 19:26. Pero la esposa de Lot miró hacia atrás y se quedó convertida en una estatua de sal. La esposa de Lot miró, ¿a dónde? Hacia atrás, y se quedó convertida en una estatua de sal. Resulta que Lot había encontrado misericordia de parte de Dios y pudo salir de una ciudad que representa el pecado, no solo de aquella época, sino de muchos tiempos, Sodoma. Y resulta que allí vivían estas personas. Y el Señor dio una instrucción clara, les dijo: aléjense porque esta ciudad va a ser destruida. Y les dijo: no miren atrás porque pueden morir. Sin embargo, ella miró atrás. ¿Sabes algo? El ser humano encuentra cierta fascinación en mirar lo que dejamos atrás. Hay momentos donde nos quedamos allí queriendo mirar atrás, queriendo mirar el dolor, queriendo mirar el pecado, queriendo mirar las pasiones. Aquello que miramos es aquello que le interesa a nuestro corazón. Y la mujer de Lot evidenció con su mirada que ella tenía su corazón en las pasiones que Sodoma le había suministrado. Pero su final fue triste y fue de muerte. Hay otro pasaje luego en el Nuevo Testamento que nos confirma esto y la importancia de mirar hacia adelante. Vamos a leerlo rápidamente, y es Lucas 9:62. Jesús le respondió: nadie que mire atrás después de poner la mano en el arado es apto para el reino de Dios. Jesús estaba hablando y estaba haciendo una comparación del arado. Recuerden que la tierra debe ser arada cada cierto tiempo, y ese arado debe hacerse con unas características. Eso es una remoción de la tierra para que se hidrate y otra serie de características que deben darse, y trae beneficios para los cultivos y el sembrado que se va a hacer en esa tierra. En aquel momento no existían los tractores que tenemos hoy. En esa época era con una herramienta que era la que iba arando, pero también un animal fuerte, que era el que iba jalando esa herramienta. La persona que se dedicaba al arado tenía una mano en la bestia, en el animal que hacía el trabajo, la fuerza, pero tenía la otra mano también agarrando esa herramienta. Y debía hacer un surco, un arado derecho. Si la persona, bien ocupada que estaba, se ponía a mirar atrás, le iba a quedar torcido. Entonces Jesús hace una comparación y dice: todo aquel que me va a servir, todo aquel que se dispone para entregarme su vida, porque el Señor está pidiendo que tú le entregues tu vida. Todo aquel que se dispone a servirme no puede mirar atrás, porque si mira hacia atrás, no es digno de trabajar en lo que yo le he puesto en sus manos. No es tiempo de estar mirando atrás. Es tiempo de servirle al Señor. Es tiempo de bendición. Sí, y tú dirás: ¿de bendición en medio de una pandemia? ¿De bendición en medio de dificultades que están alrededor nuestro? Vemos los estudios y lo que nos dicen es que lo que vienen son tiempos sumamente difíciles, donde vemos que el impacto socioeconómico de esta pandemia va a tener consecuencias muy profundas. Hemos visto cómo el desempleo a nivel nacional, inclusive a nivel mundial, ha aumentado. Las cifras de la economía están fuertemente golpeadas, el Producto Interno Bruto está fuertemente golpeado. Pero ¿sabes algo? El Señor nos está llamando
a que vayamos más allá. A pesar de las adversidades, a pesar de las dificultades, nosotros tenemos que poner nuestra mirada al frente, porque en el autor y consumador de la fe vamos a encontrar respuesta, vamos a encontrar bendición. Es tiempo, a pesar de las adversidades, es el tiempo de abrir nuestro corazón al Señor, porque grandes avivamientos se están moviendo en el mundo. Son tiempos, si bien difíciles, pero son tiempos también donde el mover del Espíritu Santo está paseándose de una manera tan contundente que tú puedes en este momento, si dispones tu corazón, sentir la presencia del Espíritu Santo de Dios allá en tu hogar o donde te encuentres. Tan solo dispón tu corazón y sentirás que su presencia es real, es verdadera, porque Él está aquí con nosotros. Tan solo mira al frente y disponte para que Él haga su obra. Debemos abrazar la nueva vida en Cristo, los nuevos retos, y no mirar hacia atrás, ni el pecado, ni la infidelidad, ni la soberbia, ni las pasiones. Ellas quedan atrás. Tercera mirada. La mirada 1 era la mirada del perdón que produce arrepentimiento. La mirada 2 era la mirada de sal, es decir, si miras hacia atrás puedes morir. Es necesario que miremos al frente. Y la mirada número 3, escúchame bien. La mirada número 3 es la mirada de la osadía. Osadía, sí, es la mirada del atrevimiento. ¿Cómo así el atrevimiento? Sí, el atrevimiento. De eso te quiero hablar con esta mirada. Y no es una mirada que Dios nos da a nosotros, es una mirada que nosotros le damos al Señor. Atención, vamos a ver la palabra de Dios. Mateo 14, 24 al 31 dice lo siguiente. Y la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Escúchame bien, por favor. Repito, y la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron y diciendo: ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, soy yo, no temas. Entonces le respondió Pedro, atención con esto, le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver, atención, pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo: Señor, sálvame, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Este pasaje es maravilloso como todos los que nos trae la palabra de Dios, pero te quiero decir algo. Estaba Jesús con los discípulos y había muchísimas personas que estaban allí recibiendo palabra. Y listo, se acabó la predicación. Jesús le dice a los discípulos: por favor, pasen a la otra orilla. Ya todo el mundo para su casa. Y Jesús se fue a orar. Subió a un monte y estaba en oración. Jesús oraba constantemente. Los discípulos le hicieron caso al Señor. El Señor les había dado una palabra. Iban a la otra orilla. Iban a una tierra que se llama Genezaret. Cuando van a la otra orilla, ellos van en la barca. Ese sitio era lo que se conoce como el mar de Galilea, que realmente no es un mar, es un lago de agua dulce bastante grande, que tiene una característica, y es que allí en ciertas épocas se dan tempestades. Un lago grandote en el cual se dan tempestades. Y estaban ellos en la mitad de ese lago, que es inmenso, no es un laguito, es un lago de kilómetros. Y en ese lago están viviendo un momento muy difícil, una tempestad. Y Jesús viene, luego de orar, dice la palabra que la hora exacta dice que fue la cuarta vigilia de la noche. De acuerdo a la organización que tenían los romanos, también los judíos tenían la propia de llamar las horas. Eso era aproximadamente entre las 3 y las 6 de la mañana. Es decir, era aún de madrugada, estaba aún oscuro y llega Jesús caminando sobre las aguas. En principio, cuando los discípulos lo ven,
¿Qué es eso? Un fantasma. Tuvieron miedo, no reconocieron ahí al Señor, pero luego el Señor dice, yo soy. Me encanta cuando dice yo soy. Me recuerda al principio en el Antiguo Testamento cuando dice el gran yo soy. Nuestro Dios es el gran yo soy. Él dice yo soy, yo soy. Entonces, atención con esto. Pedro, es que este Pedro era una maravilla porque el Pedro era muy particular, ¿no? De pasiones, pero quiero hablarte que la mirada que estamos estudiando ahora es la mirada que Pedro tuvo en algún momento cuando va caminando hacia Jesús. Pedro le dice, bueno Señor, si eres tú entonces dime que yo vaya. Y imagínate este momento. Todos asustados, dando gritos, ¡ay, ay, ay, un fantasma! ¡Ay! Y eran los discípulos. Ahí está nuestra humanidad reflejada. Vamos con el que es y sin embargo vamos con miedo. Entonces le dice Pedro, bueno, si eres tú, Señor, manda que yo vaya donde ti. Y Jesús le dice, sencillito, ven. Entonces Pedro se baja de la barca. ¿Te imaginas la tempestad? Pero atención a los ojos de Pedro, imagínatelo. Pedro, wow, Pedro está caminando sobre las aguas. Atención, Pedro va caminando sobre las aguas. Vaya qué milagro. No era cualquier cosa lo que estaba sucediendo. Pedro caminando sobre las aguas. ¿Tú te imaginas eso? Ahí. Pero él iba mirando. Dice la palabra de Dios que hubo un momento en que Pedro miró la tempestad. Entonces yo me imagino a un Pedro enfocado en Jesús ahí, con Jesús. Señor, lo estoy logrando. Y de repente el viento. Cuando el viento le da a Pedro, enseguida él deja de mirar a Jesús y comienza ¿qué? A hundirse. Cuando Pedro comienza a hundirse, viene el susto. El Señor, ¿qué hace? Se acerca a él, lo saca adelante, lo agarra y lo saca. Pero te quiero decir, la mirada que necesitamos es la mirada que tuvo Pedro mientras caminaba sobre las aguas. Las aguas representan las circunstancias naturales de esta vida. Nos enfermamos, tenemos problemas, vemos las cuentas bancarias, vemos que el negocio está que quiebra, vemos que las noticias anuncian que lo que viene va a ser más complicado que lo que estamos atravesando. Más allá de la cuarentena viene el impacto socioeconómico, que el desempleo, etcétera, etcétera, etcétera. Esas son las aguas en este caso particular. Pero ¿sabes algo? Cuando tu mirada está fija en el autor y consumador de la fe, tú podrás caminar de manera sobrenatural por encima de las circunstancias naturales que te presenta la vida. Tú podrás ir por encima de la enfermedad, tú podrás ir por encima de tus enemigos, tú podrás ir por encima de las deudas, tú podrás ir por encima del desempleo, tú podrás ir por encima de la tristeza que ha llegado a tu vida, tú podrás ir por encima de eso. Tan solo mantén tu mirada en el Señor. Pero Pedro no se quedó quieto. Cuando se quedó quieto fue porque miró hacia otro lado. Pedro iba caminando. Esto nos quiere decir algo, y es que nosotros necesitamos avanzar en ese caminar sobrenatural con Dios. Nosotros tenemos que ir hacia adelante. Cuando juntamos todas estas miradas que estamos estudiando hoy, cuando juntamos lo que está escrito en la palabra de Dios, podemos llegar a una conclusión, y es: hay tiempos difíciles que se vienen con tempestades, con vientos que vienen de diferentes lugares, pero es posible caminar por encima de ello. Pero es necesario primero que te muevas, es necesario que caminemos, es necesario que avancemos, es necesario que la mirada la fijemos en uno solo, no en otro ni en otra, solo en Él, Jesucristo. Tan solo miremos a Jesús y verás cómo podemos ir. ¿Y eso cómo se hace? Quizás te lo preguntas. ¿Sabes algo? Eso significa tener fe en el Señor, saber que si Él te dijo que te sanará, entonces declárate en sanidad y camina en sanidad. Tú reconoces que debajo de tus pies hay aguas que se están moviendo porque hay vientos fuertes. Hay vientos fuertes, hay exámenes que dicen otra cosa. Sin embargo, tú has decidido creerle al Señor, y eso significa caminar por encima de las circunstancias. Hay circunstancias, hay aguas que son profundas, que te han dicho que la escasez económica es lo que abunda, y efectivamente en este tiempo hay escasez. Pero ¿sabes algo? Cuando tú decides poner tu mirada en Jesús, eso significa que tú vas a caminar por encima de esas circunstancias. Tú vas a caminar en el poder sobrenatural de Dios, y vas a ver entonces cómo la presencia del Señor va a ir contigo. Entonces vas a ver cómo, aunque haya tempestad, aunque el viento sea más recio,
no importa, porque como el Señor es quien te está guiando, tú vas a lograr salir adelante. Pasaron cosas maravillosas y podríamos seguir hablando de estos versículos, pero te quiero mencionar algo rápidamente, dos cositas más. Una, la hora en que Jesús les aparece a ellos es en la madrugada. Dice que la cuarta vigilia, es decir, entre las 3 y las 6. Cuando se acerca a las 6, va aclarando la luz, va saliendo el sol. Obviamente usted sabe que existen los movimientos de rotación y traslación de la Tierra alrededor del Sol. Eso permite que haya día y noche. Por más que haya diferentes estaciones o ubicaciones distintas en el planeta, lo cierto es que muy cerca de esa hora va a salir la luz del sol. De diferente manera, pero va a salir. Con esto, ¿qué te quiero decir? Que aunque Jesús llegó en el momento más oscuro y más difícil para sus discípulos, ¿sabes? Cuando la noche está más oscura es porque más cerca viene la luz. Y esa luz es la luz de Cristo. Cuando más difícil sea el momento, cuando más fuerte esté el viento, cuando más arrecia contra ti la tempestad, te quiero decir que en ese momento hay alguien que está frente a ti y te dice: mírame a mí, solo mírame a mí, no te distraigas en las circunstancias, porque yo quiero mantenerte a flote, porque yo quiero que salgas adelante, porque quiero que haya camino de bendición, y ese camino de bendición solamente es uno: Jesucristo, el autor y consumador de tu fe. Y seguimos leyendo y nos dice que Jesús subió a la barca. Cuando Jesús sube a la barca con los discípulos, tranquilo, se acabó la tempestad. Jesús quiere subir a tu barca y la tempestad termina con Jesús en tu barca. Luego ellos llegaron a ese lugar, Genesaret, y me llama la atención porque ese lugar habla de jardín de riquezas. Genesaret era una tierra que estaba al otro lado del mar de Galilea, y en esa tierra había mucha fertilidad. Hay un propósito de Dios. Hay un propósito de Dios de llevarnos a bendición. Él ha dicho que este es el año de tu victoria. Este es el año de la victoria. Yo lo creo en Jesús. Aunque el viento se mueva, mi mirada en el autor y consumador de la fe. 3 miradas. La mirada de perdón que me da Jesús y provoca arrepentimiento en mí es necesario para caminar el camino de santidad que Él quiere para mi vida. La mirada de sal es la que no debo hacer, porque no debo mirar atrás. Quiero ser digno de servirle al Señor, por eso miraré solo al frente. Y una tercera mirada hemos visto, que es la mirada de la osadía, la mirada de atrevernos. Esa mirada es en fe y podremos caminar sobre las aguas. No nos mojaremos, no nos ahogaremos, saldremos adelante y llegaremos a la tierra fértil que el Señor tiene para nuestras vidas. Yo te invito a que tú cierres tus ojos un momento, allá donde estás. ¿Dónde estás? Por favor, si estás acostado, levántate. Levántate, por favor. Y vamos a decirle al Señor que Él es maravilloso. Vamos a decirle al Señor que queremos verlo. Puedo verte hoy, puedo verte hoy. Dios, tú conmigo estás, presente en todo estás. Levanto mi voz, voy a servirte a ti, Señor. Cristo, te quiero ver en todo mi Jesús. Mi Jesús, ¿sabes? Inunda mis ojos con majestad. Dios sobreabunda hasta que todo lo que quiera ver seas tú. Paso a paso, Cristo, te sigo, te adoraré. En cada respiro arde en mí hasta solo verte a ti. Solo quiero verte a ti, Señor. Y yo te invito, tú que estás allí en tu casa, a que extiendas tu mano y abras tus ojos espirituales.
Y sabes algo, el Señor nos mira con amor y el Señor ha visto nuestras faltas, pero a pesar de que nos ha visto inclusive en el momento específico de nuestro pecado, de nuestra falla, Él no nos mira para recriminarnos, nos mira con un profundo amor. Y hoy la mirada del Señor Jesús se fija en ti para decirte que te ama y que Él te quiere perdonar. Tan solo arrepiéntete con corazón sincero y verás cómo el perdón de Dios se derrama sobre tu vida. Gracias, mi Rey. No queremos mirar atrás y decidimos hoy mirar al frente. Hoy hemos determinado mirar al frente. Y si tú has determinado mirar hacia adelante, mirar el camino que tienes con Jesucristo delante de ti, entonces te invito a que te muevas, a que hagas algo allí donde estás. Levanta tu mano, tu rostro, mira hacia arriba, pero haz algo que exprese de que en tu ser hay una intencionalidad de mirar solo al frente, solamente con la mirada puesta al frente. Y mirar al frente significa mirar al Creador, al Todopoderoso, que se hizo hombre por nosotros, nuestro Jesucristo. Así que yo te invito a que tú mires a Jesús, como dice la palabra de Dios, a Él y solo a Él, porque en Él vamos a encontrar bendición, en Él vamos a encontrar respuesta. Así que como tú lo estás mirando, ¿sabes algo? Hay hogares que han estado golpeados por las peleas, mucha discusión, matrimonios que están a punto, están esperando unos días para decir ya no más y esto se acabó. Pero hoy el Señor está pasando un soplo nuevo sobre tu hogar, está pasando algo nuevo en este momento. El Señor está pasando por tu casa, el Señor está pasando por ahí y está diciendo, sabes, que si pones la mirada en Él, entonces tú dejarás de ver las circunstancias, entonces tú dejarás de ver el problema y verás que ese matrimonio te lo dio Él, lo permitió Él para bendecirte, porque hay propósito de vida en esa unión. Así que el Señor está diciendo que quiere que se mantengan unidos. Pero también hay personas que ahora están llorando porque han sentido un profundo dolor, porque perdieron seres queridos en este tiempo, porque hay familiares que se fueron, porque hay amigos que se fueron, que partieron. ¿Sabes algo? Ha sido duro, ha sido difícil. Has llorado delante de la presencia del Señor y hoy el Señor extiende su amor sobre ti, pone su mirada en ti y te dice que tomes fuerzas nuevas, que tomes aliento nuevo, porque hay un tiempo nuevo delante de ti. Ha sido duro, sí, lo recordarás, claro que sí, está en tu memoria, sí, pero es tiempo de mirar al frente, porque hay propósito, hay plan de Dios aún en medio de la dificultad para tu vida y para los tuyos. Hay unas personas que han estado sufriendo mucho porque han visto cómo sus seres queridos se han alejado del Señor y están viendo con profundo dolor cómo sus prácticas son distantes, como la mujer de Lot mirando hacia atrás, y se pueden convertir en estatua de sal y pueden morir. Pero ¿sabes algo? Hoy el Señor está diciendo que la promesa que te dio un día va a ser cumplida, porque su mirada está fija en ti. La promesa que el Señor te dio de que tú y los tuyos son salvos y son tierra de bendición se hace verdadera. Tan solo miramos tus ojos y seguimos tu camino. Así lo creemos, Señor, y determinamos caminar una vida en lo sobrenatural, sabiendo que si andamos contigo, mirándote a ti, podremos ir por encima de las circunstancias y esas circunstancias no nos van a afectar, porque nosotros vamos con el Todopoderoso, con el gran Yo Soy. Gracias, Señor. Gracias, mi Dios. Gracias, Dios. Amén. Qué bendición. Qué bendición poner la mirada en el Señor. Y si hay personas que hoy ha sido su primera ocasión escuchando, viendo una prédica cristiana, una predicación de Manantial de Dios, les invitamos a que por favor, mira las instrucciones que estamos colocando en pantalla. Te invitamos a que sigas ese link, porque queremos conocerte, porque tú nos interesas, le interesas mucho a Jesucristo y a nosotros como iglesia también nos interesas tú. Por eso queremos invitarte a que te juntes con nosotros, a que mandes ese mensaje, a que nos des tus datos. Queremos llamarte, queremos orar por ti. Y ¿sabes algo? Quiero invitarte a que hagas esta muy corta oración conmigo. Señor Jesús, te entrego mi vida hoy. Reconozco que tu mirada ha sido puesta en mí, que tú te has interesado en mí y que me quieres perdonar. Yo hoy me arrepiento de mi pecado y de mi maldad. Te reconozco como mi Señor, como mi Salvador, y te pido, Señor Jesús, que escribas mi nombre en el libro de la vida eterna. Gracias, Dios. Gracias, Señor.
Amén. Qué alegría. Mantente conectado, que en este tiempo hay bendición para ti y para tu familia. Dios nos guarde.